A partir de este momento iniciamos la grabación de la sesión en Google Meet. El uso de este video será única y exclusivamente para fines académicos. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos a la clase. Los derechos de autor son propiedad de Rogelio Alonso Morano González, del CEAP, Centro de Estudios Avanzados, y de NLN Nuevo Liderazgo Nacional con Alonso Morano AC. Para garantizar la protección de datos personales, queda estrictamente prohibido promover la creación de canales de comunicación distintos a los oficiales, así como solicitar o proporcionar cualquier información personal o datos considerados como sensibles por las leyes mexicanas vigentes por cualquiera de los participantes de estas sesiones en vivo, aceptando eximir de cualquier responsabilidad legal a la institución educativa y sus directivos en caso de falta a esta disposición por parte de alumnos o personal docente. Uso correcto de la G. Se van a escribir con G aquellas palabras que empiecen por geo, ges y ger, ejemplo, geografía o geosfera. Las que llevan la sílaba G en el interior de la palabra o bien cuya terminación sea la misma. Tenemos como ejemplo ingenuo, margen, que terminan en gio, gia y gion, ejemplo, arpegio, religión. Las que terminan en gente, vigencia, por ejemplo, negligente, negligencia, que comienza con el prefijo long, an, ar y flap, ejemplo, longitud, ángel, arcángel, flagelo, que comienzan por lex siempre que les siga una e o bien una i, ejemplo, legendario, legión. Se escribe con G y no con J delante de las consonantes, ejemplo, globo, gracias, dogma, que poseen el sufijo algia, por ejemplo, lumbalgia, nostalgia. Terminan en gético, ígeno o ígeno, o ígena, ígero o ígera. Por ejemplo, energético, alienígena, que terminan en logia, gogia, ogia y ógica. Por ejemplo, neurología, demagogia, lógica. Uso de la J, que terminan en aje, eje, jera y jero. Por ejemplo, paisaje, hereje y viajera. Derivadas de voces que tiene J antes de A, O, U. En este caso, tenemos como voz a caja. Derivadas de esta voz, tenemos cajero, cajita. Nuestra voz es rojo, el jo, el oj, y tenemos rojear, rojizo, derivados de rojo. Las terminaciones en gía, por ejemplo, herejía, apoplejía. Infinitivos y conjugaciones de verbos que terminan en... Aquí, falta una. Enjear, por ejemplo, canjear, mensajear. Las voces en que interviene el sonido fuerte ja, jo y ju, similar a esta, derivadas de estas voces ja, jo y ju. Ejemplo, jarro, joró. Los verbos terminados en ge y gir, se cambia la J por la G por la J. Ejemplo, dirigir, dirijo. El pretérito perfecto siempre y el pretérito imperfecto de los verbos traer, decir y sus derivados, así como de los verbos terminados en docir. Nuestro verbo es traer, cuando este lo vamos a conjugar es traje. Del verbo decir, dije, dijera. Número 1. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene todas las palabras escritas de manera correcta?
Bien, el inciso A. Número 2. Ok, correcto. Ninguna de las opciones tiene todas las palabras escritas de manera correcta. Empezando porque ninguna posee de manera correcta la primera palabra. Se escribe esta con J, haciendo referencia como a una faja. En este caso, no es que hagan demasiada presión, sino que bien, normalmente se utiliza para los bebés esta parte del cordón umbilical o bien, por ejemplo, en alguna herida que merezca cuidado, a manera pues de que no se contamine. Bien. 3. La que tiene todas las palabras correctas es, o bien, la correcta es D. Ninguna tiene todas las palabras escritas de manera correcta. ¿Cuáles son las correctas? Es ejecutiva, ejercer con J, eje no es con G, haciendo referencia como algo pobre, algo escaso. Agencia con G, argen con G, haciendo referencia como a plata. Ejército con J, injerencia con J e injerto con J. Número 4. La 4, la que tiene correcta, es el inciso A. Número 5. Correcto, bien, inciso C. Y número 6. Correcto, bien, el inciso C.
Y vamos con el uso de la M y de la N. Estas en sí sí son poquitas reglas. Se va a escribir con M antes de B y P, por ejemplo, ambiguo, imperio, campo, antes de P y antes de P. Al finalizar la palabra, y esto va a suceder en algunas palabras denominadas como extranjerismos o latinismos. Por ejemplo, Zoom, álbum, currículum, auditorium. Se va a escribir M antes de N, por ejemplo, alumno, amnistía. Y se va a escribir N antes de V. Por ahí teníamos en sí la regla de la V. Entonces, únicamente es ir analizando. Ejemplo, envío, invitar. Cuando está formada con los prefijos con, en, in, se va a dobletear la N. Y en el caso, por ejemplo, de cuando se van a pronunciar, no únicamente es en esta parte escrita, sino también en esta parte hablada. Sí es importante que se puedan escuchar las dos, con, natural y noble. Antes de la consonante F se va a escribir N, por ejemplo, enfermo, inferior, triunfo. Vamos a dar eh, un- unos minutos para que puedan elegir con cuál, si se escribe con M o si se escribe con N.
Bien, vamos a revisar. Acompañar, M antes de B, N antes de V, M antes de B, ay, aquí es N, N antes de V, M antes de B, bombero, invasión, cambiar, envolver, campesino, convertido, desembocar, embutido, enfuruñar, N antes de F, N antes de F, M antes de B, N antes de V, M antes de P, N antes de V. En esta parte, sí, sí se identifica la cuestión de si corresponde a M o a N. El error de repente llega a suceder cuando se pronuncia, que de repente no se distingue, pero en general sí identifican en el hecho de que son más poquitas las reglas. ¿Dudas, comentarios hasta este momento? Ok, bien. Y vamos a revisar la parte que corresponde a la puntuación. Bien, la dinámica de los párrafos, pero que van a estar dadas gracias a los signos de puntuación. Eh, los párrafos nos sirven para introducir, desarrollar y concluir fragmentos o textos. Pueden constituir un pequeño universo y se enlazan con otros párrafos para constituir un universo más grande. Bien, en un único párrafo podemos manejar lo que van a ser las ideas y a su vez, unido un párrafo con otro, pues nos van a dar una mayor extensión de determinado tema. Esta parte gráfica es muy importante porque muchas veces el autor pues tiene la idea, pero si no nos hace puntos, comas, signos, vamos a leer así todo seguido y prácticamente no vamos a comprender nada. Vamos a tener el uso de las mayúsculas, minúsculas y los signos de puntuación para que podamos comprender pues nuestras respectivas lecturas. A manera de que se le dé ritmo, se le dé entonación, tenemos nuestros signos de admiración, de interrogación. Cuando hablamos, pues no únicamente nos expresamos. Nuestros tonos de voz cambian, hablamos un poquito más rápido, más despacio. Ahí le vamos dando esta situación del ritmo. Pero pues prácticamente en la parte escrita sí necesitamos que estén señalados puntos y comas y demás signos. Estos pequeños signos intercalados en la escritura ayudan a nuestra mente a seguir el pensamiento del que escribe. Cada quien va a tener distintas ideas, pero muchas veces una coma y cambia todo el sentido de nuestras oraciones. Entonces, bien, sí, uno como autor pues debe de determinar todos estos signos de puntuación. Tenemos a lo que va a ser la coma. Señala una pausa en el interior de una oración. Nos ayuda a señalar o a separar elementos análogos de una serie. Si tuviéramos que darle una situación respecto al tiempo, indicaríamos que se trata de un segundo, muy breve. Tenemos que nos ayuda a separar elementos. Tenemos como ejemplo, en el comedor contiguo, la mesa estaba servida para el espléndido desayuno criollo. 2 puntos y va a enunciar los elementos. Tamales de hoja, morcillas de arroz, huevos revueltos en cazuela. Una rica variedad de panes dulces sobre paños de encaje. Gabriel García Márquez. ¿Qué elementos nos está enumerando? En este caso habla acerca de alimentos.
tamales de hoja, morcillas de arroz, huevos revueltos, una variedad de panes dulces. Está separando lo que hubo en el desayuno. En este caso, eh, únicamente se ha retomado un fragmento de la lectura. Por eso se ha utilizado coma. ¿Por qué? Porque en sí siguen enunciando los alimentos. Tenemos una excepción en esta situación de lo que son las comas. Cuando el último ejemplo o el último elemento va unido por una conjunción, ya no se coloca la coma. La vida se lleva las horas, los días, los meses y los años. Muchas veces se comete el error de colocarle y, eh, bueno, en este caso de los meses, colocar coma y colocar ahora sí nuestra conjunción. En este caso, ya, lo que va a preceder antes de nuestra conjunción de la Y ya no necesita coma, ahí ya se omite. Nos ayuda a separar elementos que tienen de carácter incidental. Poco después de la medianoche, cuando regresó a la casa, le anunciaron que una mujer lo esperaba en la sala de visitas. El general creía, al contrario, que ese no fue el final, sino el principio de una gran amistad. Gabriel García Márquez. Estas situaciones de carácter incidental que de repente nos llegan a generar como una contradicción, algún conflicto. También van a ir entre comas. Nos ayuda a separar sustantivos. México, 25 de enero de 2022. En la parte cuando refiere a bibliografía, también utilizamos de manera concurrente las comas, en este caso para separar lo que son apellidos del nombre. Díaz Mirón, Salvador. Otros sustantivos, Cuernavaca, Morelos, México. En reiterativas que dan fuerza o énfasis. La coma le permite también a nuestra mente como que ir analizando. Tenemos como ejemplo todo placer quiere eternidad, quiere profunda eternidad. Entonces, nos permite dar estas breves pausas que yo les llamo por terminales a un tiempo, este énfasis. El mismo énfasis que va a suceder ahorita es en la omisión de un verbo. Encierra expresiones o aclaratorias, similar a los que tienen de carácter incidental, pero en este caso aclaratorias. El poeta debe volcar su creatividad en palabras, es decir, en signos convencionalmente comunicables. Estas tratan de aclaratorias, aquí los manejamos como elementos de carácter incidental. La omisión de un verbo. La bondad es simple, la maldad múltiple. ¿Qué información se está omitiendo? Esta parte del es. La bondad es múltiple, la bondad es simple, la maldad múltiple. La coma le permite a nuestra mente hallar la información que se está suprimiendo. Entonces, ya ni es necesario o muchas veces ya nada más lo inferimos o si se coloca de manera mental. La bondad es simple, la maldad es múltiple. Reemplaza una conjunción o una frase causal. Apresúrate. No queda tiempo para titubeos. Sucede lo mismo que las comas, pero ahora una conjunción o viene una frase causal. Apresúrate que no queda tiempo para titubeos. Lo leemos más rápido. En el caso de las comas, apresúrate, que no queda tiempo para titubeos. La coma es una pausa a un tiempo. ¿Qué función tienen los signos ortográficos? Ok, correcto. Nos indican la pronunciación, entonación y pausas de la escritura. Número 2. ¿Cuál usa correctamente la coma?
Ok, correcto, bien. Inciso B. 3. Bien. Número 4. Correcto. Un signo que indica una breve pausa en una oración. Número 5. La B. Correcto. Separar palabras. Vamos con el punto y coma. Esta es una pausa y está acompañada de un descanso. Es, digámosle, 2 segundos. No es que en realidad nos detengamos a decir 1, 2 o contar 2 segundos y continuar nuestra lectura, pero sí es un poquito más larga que la coma. Señala una pausa y un descanso de la entonación. Función enumera los elementos que deben separarse. Tenemos como ejemplo aquí una lectura que también nos ayuda a separar elementos, pero que ya hemos utilizado comas. Ahora entra la función del punto y coma. Tenemos como ejemplo, en la formación del idioma español han contribuido distintas lenguas a través del tiempo. 1. El latín, elemento básico y mayoritario. 2. El árabe, de aporte numeroso por efecto de la dominación de sus habitantes en España durante más de 7 siglos. 3. El griego, con contribuciones directas e indirectas. 4. Algunas lenguas modernas como el italiano, el portugués, el francés, el inglés. 5. Las lenguas indígenas originarias de los territorios americanos conquistados por los españoles. 6. En escasa proporción, ciertas lenguas orientales como el hebreo, el turco, el persa, el japonés, Hilda Basulto. Aquí a manera clave o fácil nos están dando lo que son los números para identificar uno de otro. Pero ¿qué sucede si no tuviéramos nuestros números? Pues a través de los puntos y comas vamos a identificar cuándo iba a comenzar de una distinta lengua. El latín, el árabe, el griego. Ya utilizamos de manera o en ideas más cortas a lo que van a ser las comas. Por tanto, ya no podemos utilizar nuevamente lo que van a ser las comas, sino bien ahora vamos a recurrir a nuestros puntos y comas. Separación de una separación. Delante de conjunciones o locuciones conjuntivas, como, pero, más, y, aunque, así como, sin embargo, por tanto, por consiguiente, en fin. Con las palabras de así como, sin embargo, por tanto, por consiguiente, vamos a utilizar similar a los de carácter incidental, que sí se les coloque una coma, por ejemplo. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Eh, los jugadores bueno,
La primera, su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre sólidos principios, pero no consiguió convencer a muchos de los participantes en el Congreso. En este caso del pero ya no vamos a colocarle una coma posterior al pero con aquellas locuciones un poquito más extensas, sí se va a colocar una coma. Los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Entonces pueden encontrar ambas situaciones. ¿Qué sucede, por ejemplo, también el hecho de darle lectura, que de repente el oído también ya está un tanto acostumbrado a escucharle que hasta, por ejemplo, si no tuviéramos esta coma después del sin embargo, suena un poquito extraño. Los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes, sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Cuesta también entender un tanto la idea. Entonces se pueden presentar ambos, sino que van a ser locuciones un poquito más extensas. Sí es importante colocarle la coma después. Es una función del punto y coma. Número 1. Bien, correcto. Separar cuando hay secuencias de oraciones que ya incluyen coma. Otra función del punto y coma. Correcto. Ordenar. Número 3. Comentan el inciso A. Ok, correcto. Cada grupo trabajará un tema. El primer grupo, historia. El segundo, matemáticas. El tercero, biología. En este caso, la coma, ¿qué función está cumpliendo? En este caso, la coma está cumpliendo una función de la omisión de nuestro verbo. ¿Cuál es nuestro verbo? Trabajará. Cada grupo trabajará un tema. El primer grupo trabajará historia, el segundo trabajará matemáticas, el tercero trabajará biología. Entonces ya no podemos nuevamente utilizar una coma. Por tanto, vamos a recurrir al punto y coma para hacer esa separación. Número 4. Bien, correcto. Inciso A. La camisa es negra, el vestido azul. Número 5.
Comentan que se trata del inciso B. Bien, vamos con el punto. Se emplea al final de una relación sintáctica para indicar que lo que precede, lo que va delante del punto, forma parte de un sentido completo, forma parte muchas veces de lo que van a ser las ideas. En el caso, por ejemplo, del punto seguido, habla más acerca de ideas más particulares. En el caso de punto y aparte, pues bien, son ideas dentro de otras ideas. En un párrafo encontramos diversas ideas particulares, pero que tienen el mismo sentido. Por ejemplo, que a lo mejor en un primer párrafo nos puedan estar hablando acerca del origen, en el segundo párrafo nos puedan estar hablando de definiciones que guardan cierta relación. Justo aquí está, punto y seguido, cuando guarda una estrecha relación con lo que sigue. Nos hablan acerca todo del origen, nos hablan de definiciones, alguna situación, pero todos llevan esta misma coherencia y concordancia. En cuanto al punto y aparte, bien, este hace referencia a que todo el párrafo eh, guarda relación a un diferente párrafo, ya cuando tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, que nos puedan estar hablando acerca de la célula. Bueno, pues no todo en un párrafo nos van a colocar la información. Es un tanto difícil comprenderlo, de ahí que se deriven o se, di- se divida en lo que van a ser párrafos. Y el punto y final, pues bien, que ha terminado ese tema. Tenemos aquí tenemos un ejemplo del punto y seguido. Dentro de este frondoso árbol genealógico, el latín tuvo un destino singular. Empezó siendo la lengua de una comarca en el centro de la península itálica y llegó a ser, tras la expansión del poderío romano, la lengua de mayor imperio conocida en la antigüedad. No se impuso, sin embargo, en toda la extensión de pues en casi toda la mitad oriental, desde la actual Yugoslavia hasta el Cáucaso, se sostuvo el griego como como la lengua de la cultura y el comercio. Ni tampoco llegó a arraigar con igual intensidad en toda la mitad occidental. Las islas británicas y las tierras del norte de los Alpes no se latinizaron, nunca de manera profunda. Manuel Seco. Entonces todo guarda referencia a la misma idea. Función de los dos puntos. Señalan una pausa precedida de un descanso de tono. A diferencia del punto, denota que no se termina con ello la enunciación, sino que al contrario, le están anunciando. Tenemos como ejemplo distintas funciones de lo que son los dos puntos. Se van a colocar después de frases anunciadoras. Estas frases pueden ser, por ejemplo, así, de este modo, entre otras. Los elementos básicos de la comunicación lingüística son los siguientes. El emisor, el mensaje, el receptor. ¿Cuál es aquí nuestra frase anunciadora? Los siguientes. Nos está anunciando una enumeración. Para escribir a continuación un listado. Algunos estados de la República Mexicana que no cuentan con salida al mar son Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Zacatecas. Un listado, pero que también este listado va a estar seguido por una frase anunciadora y que van a guardar características. Son muy similares, nada más van a cambiar la forma en la cual se van a presentar. Estos se presentan a través de lista, estos se presentan en prosa, ¿no? Siguiendo la misma línea. Antes de una conclusión, CENIDE tiene un objetivo central, la excelencia académica. Esta pausa nos está prácticamente indicando de que pongas atención a lo que
continúa o está después de los dos puntos. Antes de una cita textual, por ella lo revisábamos en el uso correcto de las mayúsculas. Benito Juárez dijo, nuestra cita textual, dos puntos, entre comillas, y la primera mayúscula. Entre los ciudadanos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y después de los encabezamientos de cartas, solicitudes. A manera de que a nuestro lector nos preste atención a lo que continúa, a lo que le vamos a decir. Querido amigo, y ahora sí, préstame atención a lo que te voy a decir después. Entonces, inclusive algo similar a las frases anunciadoras, ¿no? Nos sirven de entrada. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa correctamente los dos puntos? Ok, bien, inciso B. Número 2. Ok, correcto. Introducir citas. 3. Correcto, bien, inciso C. Introducir un saludo. Número 4. Bien, correcto. Inciso C. Número 5. Bien, correcto. Inciso B. Tenemos a lo que van a ser los puntos suspensivos. Estos nos señalan una pausa inesperada o una conclusión vaga. Nos ayuda a expresar diversos estados anímicos. ¿Quién sabe qué sucederá? Debemos precavernos en todo lo posible, ¿no? Esta situación anímica de emoción, estados de duda, de sorpresa, como señal de supresión real del texto. No es eso, sino que, pues si no es eso, no digas más. Te espero a las 2. En esta frase, parte anímica, eh, normalmente antes se identificaba mucho en lo que eran las películas o inclusive ahora en las series, como aquella frase de continuará, ¿no? Y está seguido de nuestros tres puntos. O sí, una serie, ¿no? Que nos dejan con esa duda. Utilizan los tres puntos, nos están dejando con alguna emoción. En la parte de supresión real del texto, por ahí en el ejemplo de la coma, donde se separaban los elementos que trataban del desayuno. Eh, Había colocado tres puntos suspensivos a manera de qué? Pues a manera de oprimir o suprimir eh, información o texto, ¿no? Algo está faltando o la lectura continúa. Podemos utilizar inclusive los puntos antes y después. Por ejemplo, información de algún autor, cuando transcribimos mm, alguna ley, algo, pero que sea muy, muy largo y únicamente vamos a retomar a lo mejor justamente la mitad o está de manera interna. Colocamos, por ejemplo, nuestros
por ejemplo, colocamos nuestros 3 puntos, hacemos nuestra cita y continuamos o sabemos que hay más información o la lectura continúa y colocamos otra vez nuestros 3 puntos. Entonces no necesariamente deben de ir atrás o deben de ir, inclusive pueden ir en medio. No hay una parte que esté como tal dada, sino siempre nuestros puntos van a significar que se está omitiendo algo, que hay más lectura, hay más información. Tenemos a otros signos auxiliares. Tal son el caso de las comillas, que nos ayudan en las citas textuales, encerrar significados o traducciones, citar títulos de obras. Los paréntesis nos ayudan a realizar aclaraciones, traducciones de expresiones extranjeras, aclaraciones de abreviaturas o algunas fechas. Ejemplo, la película El Padrino está aclarándonos la fecha, 1972. Es una de las más importantes de la historia del cine. Los corchetes o llaves nos ayudan en la interpolación de aclaración, en el encierro de puntos suspensivos, por ejemplo, aquí colocaba el ejemplo. Podemos utilizar también lo que van a ser los paréntesis o también podemos utilizar lo que van a ser los corchetes o las llaves. Cuando son textos muy, muy largos, lo ideal también es que se coloquen lo que van a ser las llaves. Cuando a lo mejor hablamos de 2 páginas, sí se pueden colocar. Ambos van a ser correctos, pero siempre vamos a tener algo un poquito más. Y esto ya aplica no tanto a lo mejor como de manera formal, sino un tanto práctico. Pueden utilizar las comillas o los corchetes. Relacionado a la interpolación de aclaración, sucede algo como con la coma y el punto y coma. Para no estar paréntesis tras paréntesis, pues bien, vamos a utilizar corchetes, paréntesis, llaves. Algo también similar que va a pasar con lo que son las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué resuelven primero? Ok, primero lo que está en el paréntesis, o algo así como también primero que resuelven las multiplicaciones, las divisiones, ¿qué es lo que resuelven primero? Los exponentes, alguna cuestión. Entonces, de lo mismo esta situación con lo que es la lingüística. ¿Cuántos países integran la ONU, Organización de las Naciones Unidas? Por ejemplo, aquí faltó un paréntesis. Okay. Y, por ejemplo, también podríamos tener nuestros corchetes y aquí indicar un año. No sé, 1999. Alguna situación. Entonces, bien, pues prácticamente hacemos referencia a que lo que está entre estos paréntesis es de una idea, pero que esta misma idea que está entre paréntesis pertenece a esta otra. Entonces, a eso hace referencia la interpolación de aclaración. Tenemos el guión, nos ayuda a realizar en el corte de palabras. Esta situación, cuando se requieren o se mandan, por ejemplo, a imprimir libros, obras, ya con determinado formato y que deben de guardar un cierto margen, se utiliza el corte de palabras para indicar que, pues bien, en la siguiente línea forma parte de la palabra que se dejó a la mitad o se dejó incompleta. La unión de gentilicios, en este caso tenemos uno, suiza holandesa, y la separación de sílabas. Posteriormente tenemos lo que es la raya o el guión largo, nos ayuda para hacer aclaraciones, al igual que nuestros paréntesis, al igual que nuestros corchetes, que nuestras llaves. Y normalmente lo vamos a identificar más en lo que es el cambio de interlocutor, que esto bien va a estar dado en lo que son obras. Aquí tenemos ejemplo de una aclaración. El hermano de Gabriel, el menor, no el que tú conoces, me invitó a salir esta mañana. El hermano de Gabriel me invitó a salir esta mañana. Está siendo aclarando. ¿Cuál? El menor, no el que tú conoces.
La diagonal nos ayuda a separar significados, esto meramente en lo que van a ser diccionarios, en la parte del diccionario, en diccionarios digitales, y nos ayudan a la alternancia del singular y plural. Por ejemplo, van a ser correctos exámenes. Muchas veces también nada más omitimos como tal, la ES, y nada más dejamos la S. O en la alternancia del género, masculino, femenino, niño, niña. Puede también usarse paréntesis o la diagonal. Por ejemplo, niño, niña. Y ambos van a ser correctos. Tenemos los diéresis que nos ayudan a señalar la pronunciación de la U. Ejemplo, cigüeña, pingüino, lingüista. Número 1. ¿Cuál usa correctamente las comillas? Ok, bien, inciso B. Número 2. Ok, correcto, bien, inciso C. 3. Bien, inciso B. Y número 4. Bien, correcto. Inciso B. Bien, y tenemos unas oraciones, pero que no están acentuadas o puntuadas. Bueno, sí están acentuadas, no están puntuadas. Antes o después de qué palabra debe de colocarse qué y cuál signo. Ok, bien, correcto. Nacer, coma, crecer, coma, y reproducirse. Y por aquí colocaron un punto y coma. ¿Qué quedará mejor, un punto y coma o dos puntos? El que queda mejor es los dos puntos. Lo identificaríamos más fácil si estuviera a la inversa, ¿no? Los ciclos de la vida, dos puntos, nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Por qué? Porque va a realizar una enumeración. Entonces, el ideal es son los dos puntos. Número 2. Ok, sí van ahí dos puntos y ya nada más nos faltan nuestras comillas. Sin pensarlo mucho, grito.
Estamos citando, ¿qué es lo que grito? Quiero largarme de aquí. Siguiente. Falta un punto y coma después de cáncer. Es cierto que no se puede hacer nada para impedir el cáncer, pero sí podemos desarrollar mejores tratamientos. En este caso, por ahí revisábamos en la de, bueno, bien era la de la función del punto y coma, con aquellas locuciones cortas, ya no íbamos a utilizar lo que iban a ser nuestras comas, sino que lo leemos. Es cierto que no se puede hacer nada para impedir el cáncer, pero sí podemos desarrollar mejores tratamientos. Es cierto que no se puede hacer nada para impedir el cáncer, pero sí podemos desarrollar mejores tratamientos. Entonces, es, se escucha mejor sin la coma, sin una pausa. Siguiente. Queda. El libro afirma en su final, dos puntos, entre comillas, estamos apenas en los primeros días del fin. Una cita. Y la última, nunca estuve seguro de lo que Clara sentía por mí. Por lo tanto, jamás me atreví a decirle algo. Aquí encontramos una locución ahora sí más extensa que sí permite colocar la coma, a diferencia de esta de la que teníamos del pero. Entonces, de esta manera quedarían puntuadas nuestras oraciones.